Hola, en este video aprenderás sobre el movimiento circular. El movimiento circular uniforme es aquel en el que el móvil se desplaza en una trayectoria circular, es decir, una circunferencia o un arco, a una velocidad constante. Ejemplos prácticos de este tipo tenemos una rueda. Imagina una rueda de tu bicicleta. O cuando agarras una piedra y la haces girar sobre su propio eje. Asimismo, tenemos un ventilador o un conjunto de poleas. El movimiento circular. El móvil describe una trayectoria circular, como lo mencioné anteriormente. Por ende, al moverse en círculos, su velocidad cambia de dirección de manera constante. Si te fijas en la imagen, el vector de velocidad va cambiando su posición conforme avanza en el círculo. Ahora bien, en este nuevo movimiento aprenderás sobre una nueva medida llamada radián. Deberás conocer o recordar que el ángulo debe ser medido en radianes o en grados. Se le llama radián cuando el arco S de la circunferencia mide lo mismo que el radio R, como lo puedes observar en la imagen, y su unidad se le llama radián y se abrevia rad. Si te fijas, en media circunferencia tenemos 1, 2, 3 y una pequeña parte que equivale a 0.1416. Es decir, en 180 grados caben 3.1416. Este número seguro te será familiar, ya que en 180 grados equivale al famoso número pi. Por lo que en una circunferencia completa que tiene 360 grados será igual a 2 pi radianes. Ahora bien, cuando un objeto recorre una circunferencia completa, se dice que ha recorrido una revolución, y a esta revolución la vamos a abreviar como rev. Por lo tanto, sabemos ahora que 360 grados tiene una circunferencia. Esto corresponde a una revolución y será igual a 2 pi radianes, sabiendo que los radianes son adimensionales. El movimiento circular tiene su base en el movimiento lineal, ya que, como podemos observar en la primera gráfica, un móvil que parte de la posición x1 se desplaza a la posición x2. En el movimiento circular sucede lo mismo. El objeto se moverá desde el ángulo θ inicial hasta el ángulo θ final. A este recorrido se le conoce como desplazamiento angular y lo denotamos con la letra delta θ, quedando entonces como la diferencia de sus ángulos, θ final menos θ inicial. En el movimiento rectilíneo, la velocidad que sigue el móvil se denota como la distancia recorrida, medida en metros, con respecto a un tiempo medido en segundos. En el caso de un movimiento circular, la velocidad será llamada velocidad angular, la cual se denotará con la letra W y estará dada por
el desplazamiento angular con respecto a un tiempo. De tal manera que tenemos aquí nuestra fórmula para calcular la velocidad angular. Tanto la velocidad angular se relaciona tanto con el periodo como con la frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa, una revolución o un ciclo. Por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra será de 24 horas. El periodo de rotación de un reloj será entonces de 1 hora. La unidad del periodo la denotaremos ahora en segundos. La frecuencia es el número de vueltas o revoluciones que da el móvil por segundo, por lo que la unidad se le conoce como hertz, revoluciones por minuto o segundos a la menos 1. Podríamos contar el número de vueltas que da las aspas de este ventilador en un segundo. El periodo y la frecuencia son magnitudes inversas, de tal manera que se relacionan entre sí, quedando el periodo como 1 sobre la frecuencia y la frecuencia como 1 sobre el periodo. La relación del periodo con la velocidad angular nos arroja la siguiente expresión. La velocidad angular también podremos representarla o calcularla a partir de la siguiente expresión: 2pi entre periodo. Asimismo, la velocidad angular también podrá calcularse como 2pi por la frecuencia. De igual manera, la velocidad angular se relaciona con la velocidad lineal, llamada esta también velocidad tangencial. Esta velocidad nos indica la longitud del arco S, es decir, el delta S que recorre en una unidad del tiempo. Será igual a delta S sobre delta T, es decir, la velocidad nos dará el recorrido con respecto a un cierto tiempo. Para calcular la longitud del arco S, no olvides que se debe multiplicar el desplazamiento angular por el radio. A esta velocidad lineal o también llamada velocidad tangencial se medirá en metros sobre segundo. Si relacionamos ambos desplazamientos, tendremos entonces que la velocidad angular será igual a la velocidad tangencial entre el radio. O bien, si nosotros despejamos nuestra fórmula, tendremos que la velocidad tangencial será igual a la velocidad angular por el radio. Finalmente, tendremos entonces nuestro resumen de fórmulas. Para calcular el desplazamiento angular será igual a la diferencia de ángulos inicial menos final. La velocidad angular será igual al desplazamiento angular con respecto al tiempo. De igual manera, recordamos que la velocidad angular puede calcularse en función de el periodo o en función de la frecuencia, como 2pi entre periodo o 2pi por frecuencia. Y la velocidad tangencial o lineal será calculada como la velocidad angular por el radio. Un cambio de velocidad lineal con respecto al tiempo nos conduce al concepto de aceleración. De la misma manera, un cambio de velocidad angular nos conduce al concepto de aceleración angular, la cual será representada
con la letra alfa, quedando como la diferencia de velocidad angular entre el tiempo. Es decir, nuestra aceleración angular será igual a delta W con respecto a un tiempo, o lo que es lo mismo, la diferencia de velocidades angulares con respecto al tiempo. Sus unidades de la aceleración angular quedarán como radianes sobre segundo al cuadrado. Existe un paralelismo entre ambos movimientos, el lineal y el angular, como podemos observarlo en la siguiente tabla comparativa. Cada una de las expresiones del movimiento acelerado tiene su correspondiente al movimiento circular. Es decir, por ejemplo, para una velocidad que será igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo en un movimiento acelerado, como lo vemos aquí, vamos a tener su relación en un movimiento circular, ahora cambiando nuestras variables. Y así, con cada una de nuestras fórmulas del movimiento acelerado, tendremos su relación en un movimiento circular. Como puedes darte cuenta, los movimientos y las fórmulas son similares, por ende el tratamiento de los problemas será muy similar. Si un objeto cambia su velocidad tangencial en cierto tiempo, también existe un cambio en la aceleración, por lo que la aceleración tangencial y angular se relacionan de la siguiente manera. Nuestra aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el radio. De esta manera tenemos una relación entre la aceleración angular y la aceleración tangencial. Te agradezco tu atención y espero que este video te sirva para repasar los temas. Gracias.